Vamos a trabajar con funciones, vamos a hacer un estudio o análisis de una función. Vamos a partir de la definición de función. Para que haya una función yo tengo que tener un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Para cada elemento del conjunto de partida tiene que haber un elemento y solo uno en el conjunto de llegada. Esto que vemos en los dos conjuntitos es lo mismo que vemos cuando hacemos una tabla de valores. Tenemos la variable independiente que va a estar en el conjunto de partida y la variable dependiente que va a estar en el conjunto de llegada. Cuando hablamos de dominio de una función son los valores que puede tomar esa variable independiente, y cuando hablamos de imagen son los valores que puede tomar la variable dependiente. Eso es una función. Bien, tenemos entonces la definición de dominio. El dominio de una función son los valores que puede tomar la variable independiente, o sea, el eje de las x, el eje de las abscisas. La imagen o codominio son los valores que puede tomar la variable dependiente, que va a estar siempre representado en el eje de las y. Y vamos a analizar los intervalos de crecimiento, decrecimiento y cuando la función es constante. Cuando una función crece, cuando al aumentar la variable independiente también aumenta la variable dependiente. Cuando es decreciente, cuando al aumentar los valores de la variable independiente disminuyen los valores de la variable dependiente. Y cuando es constante, cuando al aumentar los valores de la variable independiente, la variable dependiente se mantiene sin modificar. ¿Qué son los ceros o raíces de una función? Los ceros o raíces son los puntos donde la curva de la función toca el eje de las abscisas. ¿Qué es la ordenada al origen de una función? Es el punto donde la curva de la función va a tocar el eje de las ordenadas, o sea, el eje Y. ¿Qué son los máximos y mínimos relativos? Donde tengo un máximo de la función, donde es el punto donde la función pasa de ser creciente, llega a ese punto máximo y empieza a decrecer. Y cuando tenemos un mínimo relativo, al revés, cuando la función viene decreciendo, llega a ese punto y en ese punto empieza a crecer. Nunca va a haber un máximo cuando la función crezca y después quede constante. No, tiene que ser, va creciendo, llega a ese punto de inflexión y ahí empieza a decrecer. Una vez que tenemos esto entendido, vamos a ver lo que son los intervalos de positividad y negatividad de una función. Intervalo de positividad es donde la curva está en la parte positiva de la y. Acá tenemos el eje de la x. El intervalo de positividad en este caso es desde A hasta este punto que está acá. Este pedacito que es un intervalo, una partecita de la recta numérica, bueno, en todos esos valores la función ha tomado valores positivos. Y negatividad es desde acá hasta acá. ¿Ve? Que se ve perfecto que la curva está en la parte negativa de la y. ¿Sí? Entonces pueden haber varios intervalos de positividad y varios intervalos de negatividad en la parte de la función de la curva que estamos analizando. Vamos a ver si esto ha quedado completamente entendido. Acá tenemos una función graficada, una parte de una función, esto sigue y sigue para acá, así que nosotros vamos a analizar esta parte de la función. Entonces, ¿qué le vamos a analizar a la función? Dominio, imagen, crecimiento, decrecimiento, donde la función es constante, intervalos de positividad y negatividad, raíces, ordenada al origen, máximos y mínimos relativos. Bien, vamos a ver de dónde sacamos el dominio y vamos a hacer una línea ahí vertical donde empieza lo que vamos a analizar en el menos 20 y hasta dónde llega, hasta el 20 positivo. Entonces el dominio es de menos 20 hasta 20. ¿De dónde saco la imagen? Hago lo mismo pero con el eje Y. ¿Cuál es el punto más bajito y cuál es el punto más alto? Entonces esta función tiene su imagen desde el menos 4
hasta el 8. Recordemos que siempre que trabajamos con intervalos, ponemos siempre el número menor adelante y el mayor atrás. Entonces la imagen de esta función va desde el menos 4 hasta el 8. Vamos a ver dónde están los intervalos de crecimiento. Fíjense, acá crece la función, entonces yo me fijo, ¿desde dónde hasta dónde creció? Desde el 20 negativo hasta el 15 negativo. Eso es lo que vengo y pongo acá, desde el menos 20 hasta el menos 15. ¿Dónde más crece la función? En esta partecita, desde el menos 10 hasta el menos 5. Entonces también lo pongo acá, desde el menos 10 hasta el menos 5. Y acá hay otra partecita que también es creciente. ¿Desde dónde? Desde el 10 hasta el 15. Desde el 10 hasta el 15. Acá va hasta el 15. ¿Cuándo es decreciente? Y es decreciente en esta partecita, desde el menos 15 hasta el menos 10. Eso lo miro acá, ¿no? Desde el menos 15 hasta el menos 10. En toda esta partecita del dominio, la función es decreciente. Entonces lo pongo acá, desde el menos 15 hasta el menos 10. ¿Dónde hay otra partecita decreciente? Todo esto, por más que decrezca de distinta manera, pero es decreciente en todo este intervalo, desde el 0 hasta el 10. En toda esta parte del dominio, la función es decreciente. Entonces, desde el 0 hasta el 10 es decreciente. ¿Dónde es constante? En esta partecita. Desde el menos 5 hasta el 0 es constante. Del menos 5 hasta el 0 es constante. Acá teníamos otro pedacito que la función también es creciente, del 15 al 20. Esto lo podríamos considerar todo junto o este pedacito más este pedacito. Por eso acá decía 20, ¿no? Bien, ¿dónde tenemos los intervalos de positividad? ¿Dónde es positiva la función? Y desde el menos 20, todo esto que está por acá arriba, todo esto que está por acá arriba es positiva. O sea, desde el menos 20 hasta el 5, la función es positiva. Del menos 20 hasta el 5. ¿Y dónde hay otra partecita positiva? Acá, desde el 15 al 20. Entonces ahí tenemos otro pedacito de positividad. ¿Y dónde hay un intervalo de negatividad? Acá, esta partecita, desde el 5 hasta el 15. Eso es el intervalo de negatividad. ¿Dónde están las raíces? Las raíces, recordemos que son los puntos donde la curva toca el eje de las X. Entonces tenemos una raíz en el 5 y otra en el 15. En estos puntos la I vale 0, así que esto es 5, 0 y 15, 0. Así ponemos las raíces, 5, 0 y 15, 0. ¿Dónde está la ordenada al origen? Acá. Raíces pueden haber varias, pero ordenada al origen va a haber siempre una solita. Ese punto en el plano, ¿qué coordenadas tiene? 0 de la X, 8 de la Y. Entonces, esa es la ordenada al origen, el punto 0, 8. Vamos a ver dónde tenemos máximos. Acá hay un máximo. La función crece y empieza a decrecer en ese punto. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Menos 15, 8 es ese punto. Menos 15, 8. Y no hay otro máximo. Y acá tenemos un mínimo. La función viene decreciendo, llega hasta ahí, ahí hay un punto de inflexión y empieza a crecer. Ese es un mínimo, así que le sacamos las coordenadas. Recuerden que las coordenadas siempre lleva la primera componente de la X. Entonces es el 10 de la X y el menos 4 de la Y. El 10 de la X y el menos 4 de la Y. Y acá tenemos otro mínimo, porque viene decreciendo y empieza a crecer. Este punto tiene como coordenadas menos 10, 6. Menos 10, 6. Acá en realidad, en los intervalos, tendríamos que poner paréntesis. ¿Por qué elijo yo poner corchetes? Para que quede bien claro lo que significa un intervalo, que es una parte de la recta numérica, toda una parte de la recta numérica desde hasta, y podamos ver bien la diferencia entre lo que es un intervalo y un par ordenado.
Por eso elijo poner el intervalo con corchetes y el par ordenado con paréntesis. Así se entiende perfectamente cuáles son puntos en el plano, estos son puntos en el plano y estos son intervalos, pedacitos de la recta numérica.